capítulo 19 del libro de Levítico. Y esta noche vamos a tocar 3 versículos que continúan muy interesantes. Recuerde lo que el Señor Jesucristo dijo cuando discutía con los fariseos, hablando de Moisés. Y Él les dijo, si le creerían a Moisés, me creerían a mí también, porque Moisés escribió de mí. Los 5 primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés, en una forma de cuadros literarios, habla de Jesucristo. Pero en todo el Antiguo Testamento está plasmada la semejanza de Cristo. En cada versículo, en cada página, en cada frase, vamos a mirar siempre a Jesucristo. El domingo pasado, por ejemplo, cuando estábamos hablando acerca de aquella esclava desposada con un hombre, y por causa de no haber sido desposada por este hombre, sucumbió en el pecado. Ese hombre que la debe desposar es un cuadro de Cristo, igual que nosotros, los esclavos del pecado. Para poder ser liberados de la influencia del pecado, tuvimos que ser desposados con Cristo. Amén. Es un cuadro muy hermoso de Cristo. En los 3 siguientes versículos vamos a mirar precisamente otra semblanza de lo que es Cristo para nosotros en nuestra vida. Así que ahora quiero invitarles a abrir el capítulo 19 del libro de Levíticos y vamos al versículo 23, 24 y 25, que a la letra dice: y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso su fruto, no se comerá. Y el 4º año todo fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Mas el 5º año comerás el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. Qué interesante. Todo árbol 3 años será incircunciso. El 4º año será dedicado al Señor. Y el 5º año recién podrás comer. Aquí encontramos 3 números, 3, 4, 5, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe a través de su Santo Espíritu. Señor y Padre Celestial, Señor bueno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la hermosura de tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos hace disfrutar de esta hermosura. Y Padre, sobre todo, gracias porque podemos aprender verdades espirituales, Señor, en estas páginas, que son, Señor, agradables para nuestra vida, para nuestro crecimiento, como fuente de alimento, Señor, para nuestra vida espiritual. Señor, te rogamos esta noche que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra capacidad, y podamos ser receptivos a tu palabra, Señor amado. Te pedimos, Padre, que nos muestres cuál es el mensaje esta noche. Guíanos, Señor amado. Permite que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos introduzca en tu palabra y como buen maestro, Señor, nos comience a capacitar, Señor, en esta letra. Gracias, Padre, porque nos permitiste alabar tu santo nombre. Y en el nombre de Jesucristo te damos gracias y oramos. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento mientras los hermanos de la alabanza bajan. Gracias. Por cierto, muy buena alabanza esta semana. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Yo sé que la nieve está afuera. Yo sé que va a ser un poco peligroso volver a casa, pero con la bendición y la paz del Señor volveremos. Así que nos vamos a tomar tiempo y no vamos a correr, porque quiero en forma muy detallada enseñar estos 3 versículos muy importantes para nuestra vida espiritual. Déjeme darle un breve testimonio.
Este mensaje de esta noche ya estaba escrito hace un mes atrás. Ayer sentado en casa, en la oficina de la casa, haciendo tiempo para que mi esposa, yo la traiga, porque yo soy su chofer, por cierto, la tengo que traer a la iglesia para la reunión de damas como buen esposo. Esperando a ella, tomé los apuntes y los comencé a leer. Y de pronto, leyendo esas 3 páginas, algo captó mi atención. Y comencé nuevamente a abrir la palabra, orar al Señor. Y sentía que Dios quería mostrarme algo más de lo que yo ya tenía escrito hace un mes. Dejé a un lado lo que tenía escrito, tomé mi computadora y comencé a escribir nuevamente. Y esas 3 páginas se convirtieron en 14 páginas, creo yo. Por eso quiero tomarme el tiempo, despacito, lo voy a tratar de resumir lo más breve posible, pero quiero enseñarles algo. Aquí en estos 3 versículos podemos mirar la historia del hombre que empieza en el huerto del Edén y la historia del hombre que termina en el jardín, en el paraíso, ahí en el cielo. Es impresionante que en solo 3 versículos podemos mirar esto y muchas otras cosas que vamos a observar. ¿Me acompañan? Entonces venga conmigo a este principio. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os serán incircunciso, su fruto no se comerá. Qué interesante que cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 2, después del pecado de Adán y Eva, porque comieron un árbol prohibido. Si usted nota la diferencia, en Génesis el Señor le dice al hombre y a la mujer, tienen todos estos árboles, escúcheme, y solo este arbolito no puedes comer. Pero tienes todos estos árboles, pero este arbolito no lo puedes comer. Porque el día que comieras de este arbolito, de la ciencia, del bien y del mal, ciertamente morirás. ¿Cuántos árboles tenía a su disposición Adán y Eva? Todos los árboles. Qué interesante. Y solo ese puedes comer, o puedes no comer. Puedes comer de todos, menos de este. Aquí la idea es al contrario. Mira, cuando entréis a la tierra y plantéis toda clase de árboles, todos los árboles, su fruto, dice la última parte del versículo, no comerás. Pero más adelante vamos a mirar que mientras que Adán y Eva le ofreció todos los árboles y le prohibió uno, aquí empieza prohibiéndole todos los árboles para llegar a un árbol. Y ese árbol se llama Cristo. Y lo vamos a mirar, interesante. En Génesis capítulo 3, versículo 24, Dios arroja a Adán y a Eva del huerto. Y para que Adán y Eva no regresen y tomen el árbol de la vida, dice el libro de Génesis, coloca una espada, un ángel con una espada, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esa verdad? Que si Adán y Eva querían llegar al árbol de la vida, tenían que pasar por la espada. La espada es un cuadro ¿de qué? De la Biblia. Si nosotros queremos tomar el árbol de la vida, que es Cristo Jesús, tenemos que pasar por la espada, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la espada. ¿Y qué es casualidad? No. Pero en el libro de Apocalipsis, Cristo hablando a las iglesias, a la iglesia de Éfeso o Filadelfia o de Éfeso, le promete que si se mantienen fiel,
les dará de comer el fruto del árbol de la vida. Todo eso tiene que ver con esta enseñanza esta noche. Note conmigo la primera parte del versículo, regresando al versículo 23. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles. ¿Cuántas clases de árboles? Todas clases de árboles. Qué interesante que en la Biblia los árboles son un cuadro del hombre, ¿verdad que sí? Note, los árboles son un cuadro del hombre. Salmos capítulo 1, versículo 1 hacia el 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Este varón será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Estos tres versículos tienen que ver con árboles y frutos. Amén. El hombre en la Biblia es comparado a los árboles. En cierta oportunidad Cristo le devolvió la vista a un ciego, y cuando le preguntaron qué es lo que estaba observando, el ciego dijo, mirando, dice la palabra en el libro de Marcos capítulo 8 verso 24: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. La Biblia compara al hombre con un árbol. Cuidado, el hombre no es un árbol, es como un árbol. Tiene ciertas semejanzas a los árboles. Por ejemplo, hay árboles delgaditos como yo, y hay árboles gruesos como, ya que usted sabe quién. Hay árboles chaparros como yo, y hay árboles altos como muchos de ustedes. Hay árboles de diferentes maneras. Hay árboles que dan fruto y hay árboles que no dan fruto. Hay árboles que sirven para sombra y hay árboles que no sirven para nada. Así son los hombres. Entonces, la variedad de árboles, y en esa variedad, porque dice la Biblia, toda clase de árboles. En esa variedad de árboles solo hay dos clases de árboles. Los árboles que dan fruto, y dan fruto bueno y malo, y los árboles que definitivamente no dan ningún fruto. Miren lo que nos dice Juan el Bautista y Cristo, hablando de los falsos maestros, por ejemplo, comparándolos con árboles. Mateo capítulo 3, versículo 7. ¿Sabe que el enemigo es terrible? No me grabe. Yo estoy tranquilo, pero cuando comienzo a... ¿Por qué será, Ricardo? Mateo capítulo 3, verso 7. Pero cuando Juan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautizo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mira el versículo 10. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. ¿Qué árboles? Los falsos maestros. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí hay una clase de árboles. El árbol que no da buen fruto. ¿Y qué pasa con este árbol que no da buen fruto? Es cortado y echado en el fuego. Si seguimos en la línea del contexto, vamos a mirar que Cristo está hablando de este fuego como un cuadro del infierno. El hombre que no da buen fruto no sirve solo para ser cortado y ser echado en el fuego. Mateo capítulo 7, verso 15. El Señor Jesucristo dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conocerán.
¿Acaso no se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. La Biblia nos enseña que los hombres son como los árboles. Y hay árboles que dan frutos buenos, árboles que dan frutos malos, y hay árboles que no dan ningún tipo de fruto. En el libro de Judas, capítulo 12, siguiendo con esta línea de pensamiento, que los hombres son como los árboles. Judas, versículo 12, dice: estos, hablando de los falsos maestros, son manchas en vuestro ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Mire cómo los compara Judas a los falsos maestros. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Así son los falsos maestros. Judas compara a estos falsos maestros como árboles otoñales. ¿Sabe qué significa un árbol otoñal? Viejitos como yo, ¿verdad? Estamos en la época del otoño, de la edad del hombre. Pero también usa otra expresión y dice, sin fruto. Son como nubes sin agua, llevados de un sitio para otro. Árboles otoñales sin fruto. 2 veces muertos. Muertos físicamente, muertos espiritualmente. Desarraigados. No están enraizados en una base fuerte como es Cristo Jesús. El hombre tiene muchas semejanzas a los árboles. Toda clase de árbol, dijo el Señor a su nación. Cuando entres a la tierra y siembres toda clase de árboles, para enseñarnos que los árboles son como los hombres. Pero déjeme decirle algo importante. Cristo es también representado como un árbol, porque Cristo se humanó, Cristo se hizo hombre. Y por eso cuando vemos a Cristo en las Escrituras, también lo vemos como un árbol. Mire conmigo en el Antiguo Testamento el libro de Cantares, capítulo 2. Cantares, capítulo 2. ¿Lo tienen? Cantares. Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Versículo 3. Quiero decirles que el libro de Cantares es un coloquio amoroso. ¿Sí entendemos la palabra coloquio? ¿No? Es una novela de romance entre un hombre y una mujer. Y ellos escriben sus momentos, sus coloquios, sus pases románticos. Me parece ver a ciertos hermanos cuando están enamorados y allí llevando flores y dándole palabras bonitas a la novia o a la enamorada o a la esposa, etc. Pero aquí existe algo así. Y dice Cantares capítulo 2, versículo 3. Habla la esposa y dice: como el manzano entre los árboles silvestres. ¿Cómo es? Como el manzano. Cristo es comparado con el árbol de manzana. ¿Y cuál es el fruto del árbol de manzana? ¿Cuál es el fruto del árbol de manzana? Inteligente. Manzana. Por eso cuando alguien dice de que la fruta prohibida fue la manzana, eso es una herejía, es una mentira. El fruto prohibido no fue una manzana. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es representado por la manzana. Y dice la mujer: así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Wow. Siga leyendo, este libro de Cantares me encanta. El versículo 10 ahora del capítulo 2. Dice la amada: mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía,
y ven. En este coloquio amoroso donde el manzano es representado por el esposo, en algún momento la esposa dice que va a ser llamada por el esposo. Está hablando del rapto de la iglesia, ¿verdad? Mire ahora conmigo el versículo 13 al 14. La higuera ha echado sus higos y las vides en ciernes dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Nota esta expresión: paloma mía que estás en los agujeros de la peña. ¿Quién está hablando? El manzano. Levántate, hermosa mía, le dice a la iglesia. Hermosa mía, dice paloma mía. ¿Por qué le dice paloma mía? Por el Espíritu Santo, que está metido en los huecos de la peña. ¿Cuál es esa peña? Cristo Jesús. Esa es la iglesia. En lo escondido de los escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Qué interesante. Cristo también es comparado con un árbol y toda esta enseñanza que podemos ver. El creyente, junto con Cristo, también son representados por un árbol. Cuando hablamos de los árboles, podemos traer una serie de enseñanzas tan importantes. Yo solo he traído estas tres, hablando específicamente de los árboles. El creyente, igualmente con Cristo, son representados en la Biblia por un árbol. Ya hemos visto que Cristo es el manzano. Salmos capítulo 92, mire conmigo. Salmos capítulo 92. Salmos capítulo 92. Mire qué interesante. Hay otra madera que es comparada con Cristo, otro árbol, no solamente el manzano. Salmos 92, 12 dice: el justo florecerá como la palmera. La palmera es un cuadro del creyente, porque la palmera, sus raíces crecen en forma perpendicular al tallo. Es decir, que si el tallo crece hacia arriba, la raíz crece hacia abajo en la misma dirección, pero contraria. Y la raíz de la palmera se introduce en la tierra y no se expande horizontalmente, porque no se alimenta de lo que le produce la tierra, sino que va a la profundidad del terreno buscando las aguas subterráneas para absorberlas y traerlas a la superficie. Hermoso cuadro de lo que es el cristiano. El cristiano no se alimenta del mundo. El cristiano no vive del mundo. El cristiano busca profundidades para encontrar el agua de vida que es Cristo Jesús y absorberlas y traerlas hacia la superficie para que el incrédulo pueda beber del agua de vida que es Cristo Jesús. Si dice amén, está bien conmigo. Ese es el creyente. Y dice, este creyente que es como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El árbol del cedro es un cuadro de Cristo, ¿sabía usted eso? En el libro de Levítico capítulo 14, cuando había que espiar las impurezas del leproso, el sacerdote mandaba matar 2 avecillas. Una de las avecillas, la muerta, la mataba en aguas corrientes dentro de un recipiente. Y luego hacía un hisopo. ¿Sí entendemos la palabra hisopo? ¿Qué es un hisopo? Usted se baña, ¿verdad? ¿O no se baña? Y hay unos palitos así que en cada punta tiene un algodón enrolladito, ¿verdad? Y lo usamos para... Y le decimos, ¿cómo se llama? Hisopo, ¿verdad? El Señor le ordenaba al sacerdote que hiciera un hisopo. Pero ese hisopo no es igual al hisopo que usamos en el baño, porque este es chiquito. El hisopo del Señor era grande, pero no para limpiarle las orejas al sacerdote, no. El hisopo era de madera de cedro y le ponían una tela color grana, rojo, y hacían el hisopo. Y con ese hisopo lo metían a la sangre de la avecilla y a su vez purificaban las impurezas del leproso. Esa madera de cedro es un cuadro de la cruz de Cristo. La tela de color rojo es un cuadro de su sangre preciosa.
porque con su sangre preciosa Él limpió las impurezas de nosotros los leprosos, porque la lepra es un cuadro del pecado. Miren Cantares, capítulo 7. Estoy todavía en Salmos 92. Versículo 13. Vamos a leer desde el 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. ¿Cómo será el justo? Plantado en la casa de Jehová. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12, hablando el Señor a la iglesia de Filadelfia, promete a aquellos que se mantienen firmes que serán columnas en el templo del Señor, serán enraizados, dice la Biblia. El hombre, el creyente, será plantado en la casa de Jehová, será un árbol plantado en la casa de Jehová. Ahora miremos Cantares, capítulo 7, verso 6. El esposo le dice a la esposa, Cristo a la iglesia, qué hermosa eres, cuán suave, oh amor deleitoso. Así le decimos, ¿verdad, Ricardo? Enamorado. Tu estatura es semejante a la palmera, y sus pechos hasta los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas, deja que tus pechos sean como racimos de vid. Ojo, y el olor de tu boca como de manzanos. ¿Por qué le dice el olor de tu boca como el manzano? Si Cristo es un cuadro del manzano, nosotros ¿de quién hablamos? De Cristo. Nuestra boca, por así decirlo, ¿huele a qué? A Cristo, huele a manzano, por causa de la predicación del Evangelio. Regresando a Levítico, capítulo 19, versículo 23. Consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. El Señor le dice a la nación de Israel, cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. El primer fruto de esos árboles, cuadro de los hombres, como ya hemos visto, cuadro de la humanidad de Cristo, como ya hemos visto. Pero los primeros frutos, dice la Biblia, lo consideraréis como incircunciso los primeros frutos. ¿Qué dice esto? Recuerde que todo lo incircunciso tiene que ver con el pecado. Todo lo incircunciso, dice, considerarás como incircunciso lo primero. El primer fruto incircunciso es un cuadro de nuestro primer nacimiento que viene incircunciso. Del primer nacimiento que no sirve ni para mí mismo ni para Dios. Este primer nacimiento del hombre viene infectado por el pecado. Por eso el fruto primero es incircunciso. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo en el libro de Juan capítulo 3 verso 3, es necesario nacer de nuevo. Porque el primer fruto, el primer nacimiento que nosotros tenemos viene incircunciso, viene plagado del pecado y no sirve para nada. Por eso la Biblia dice, el primer fruto ni lo comas, el primer fruto es incircunciso. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar en este pasaje, amados hermanos. Recordemos entonces que el Señor estableció la circuncisión con Abraham como un pacto de separación entre su pueblo y los demás pueblos paganos que eran sus vecinos. Desde el Antiguo Testamento miramos este pacto y la Biblia nos enseña en el libro de Génesis capítulo 17 que Dios estableció la circuncisión para la nación de Israel y que todo niño varón a la edad de 8 días de nacido tenía que ser circuncidado. No olvidemos que en la Biblia el número 8 tiene que ver con nuevos comienzos, porque con Cristo todo es nuevo. Amén. La Biblia nos enseña en 2 Corintios 5:17, de modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Esto que estamos observando aquí
es un cuadro de la circuncisión espiritual. El primer fruto era considerado incircunciso. Nuestro primer nacimiento es considerado como incircunciso. Necesitamos un segundo nacimiento. Necesitamos ser circuncidados por Cristo. Mire Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Hablando de la nación de Israel, y circuncidará Jehová tu Dios, ¿qué dice? Tu corazón. No está hablando de la circuncisión literal del prepucio del hombre, no. Está hablando de la circuncisión del corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Solo el corazón circuncidado ama al Señor. El primer fruto no sirve. Nuestro primer nacimiento no sirve. Necesitamos un segundo nacimiento, porque el primer nacimiento viene incircunciso, como el primer fruto que vemos aquí. Romanos capítulo 2, verso 28. Pablo dice, pues no es judío lo que es exteriormente, ni es la circuncisión lo que hace exteriormente la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Cuando vemos esta prohibición, el primer fruto es incircunciso, nos enseña la condición en que venimos a este mundo. Ese primer nacimiento es incircunciso. Nuestro corazón necesita ser circuncidado por Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo, hablando de Cristo, dice, en Él también, en Cristo, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. El primer fruto dice, no lo comas, porque es incircunciso. Lo considerarás incircunciso. Lo primero de su fruto es incircunciso. Esto también tiene que ver con lo prematuro. Se tenía la costumbre de que cuando vemos un árbol frutal, que todavía hay frutos, algunos maduros, pero están muy arriba, y los medios verdes están bien abajo. ¿Y qué es la tendencia que tenemos? ¿Qué es la tendencia? Cortarlo, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos hecho esa sinvergüenzada, créanme. Vemos un árbol de manzanitas por allá, por la casa hay algunos, y mi esposa, cuando comienzan a salir las manzanas, va y claro, pide permiso. Pero hay manzanas que están verdes y cuando las comemos, ¿qué pasa cuando comemos un fruto verde? Y no paramos de ir al baño, ¿verdad? Peligroso. El fruto verde no es bueno para el hombre, ni siquiera bueno para Dios mismo. Y por eso dice, no lo comeréis. Y ese fruto ni lo dedicaban a Dios. Esto habla de un elemento muy importante, lo prematuro. Lo que no es maduro. Lo que no es maduro no sirve. La fruta que sirve es la fruta que está madura, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para el servicio del Señor? ¿Necesitamos el fruto primero, inmaduro? No. ¿El fruto incircunciso? No. Necesitamos dos aspectos, que sea un fruto maduro y un fruto circuncidado, un fruto limpio. Y esta acción prematura de agarrar los primeros frutos tiene que ver precisamente con lo inmaduro. El creyente inmaduro necesita crecer, necesita madurar. Sin esas cualidades no sirve para la obra del Señor. Necesitamos madurar. Cada uno de nosotros como seres humanos necesitamos madurar. ¿Por qué cree que entre los jóvenes hay una cantidad enorme de porcentaje de divorcio? Porque llegan al matrimonio en una forma inmadura. Porque no han madurado. ¿Por qué usted cree que hay tantos problemas y tantos divorcios y parejas, uno aquí, otro allá? ¿Por qué? Porque son inmaduros.
porque no están capacitados para poder llevar la responsabilidad del hogar. Y entonces lo más fácil, bueno, nos separamos en una actitud inmadura. La persona inmadura no sirve ni para la obra de Dios, ni sirve para su propia vida. Causa muchos problemas la inmadurez. Por eso el creyente inmaduro necesita crecer para poder servir al Señor. El fruto primero es inmaduro. El fruto primero es incircunciso. El fruto primero necesita ser circuncidado, necesita ser maduro. Mire 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. El apóstol Pablo hablándole aquí a la iglesia de Corinto. ¿Sabe cómo era la iglesia de Corinto? Una iglesia inmadura, una iglesia carnal. Y Pablo aquí en 1 Corintios 3, versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún siendo carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Interesante. La persona inmadura es como el fruto que no sirve absolutamente para nada. ¿Y cómo llegamos a ser maduros? ¿Cómo llegamos a la madurez? ¿Cómo es que llegamos a la madurez? Tenemos que mirar las cualidades que necesitamos para servir en la obra del Señor. Pero dice la palabra del Señor, mire conmigo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Para aprender a hacer frutos maduros para servir al Señor. Porque recuerde, el fruto maduro no sirve ni para usted, ni mucho menos para Dios. Cuando usted actúa inmaduramente, hay muchos problemas en su vida. Mire, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer para madurar? Desechando pues toda malicia, botando toda malicia, quitando de mi vida toda malicia, todo engaño. Y no parte de la malicia, nota los absolutos del Señor. Desechando, ¿qué dice? No dice desechando la malicia, no, toda malicia. Luego dice desechando todo engaño, desechando toda hipocresía, desechando toda envidia y todas las detracciones. Siguiente versículo. Una vez que desechas todo, comienzas a alimentarte y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Este versículo me interesa. Nota que el apóstol Pedro nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y da una condición: tú deseas la leche espiritual siempre y cuando habéis gustado la benignidad del Señor. ¿A qué se está refiriendo Pedro? A la salvación. Si tú realmente eres salvo, lo natural dentro de la salvación es que tú desees la leche espiritual no adulterada, que es la enseñanza de la palabra de Dios. Y solo la vas a desear, dice Pablo, si es que habéis gustado la salvación de Dios. Si no eres salvo, esa es la razón por la cual ni te interesa estudiar la Biblia, ni te parece bien hacerlo. Si queremos madurar, necesitamos las Escrituras. Ese famoso pasaje de 2 de Timoteo 3, 16 al 17. La Escritura inspirada por Dios para instruir, para corregir. Y el versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando miramos este fruto primero, este fruto incircunciso, este fruto inmaduro, nos habla de aquellas personas inmaduras, incircuncisas, que no conocen al Señor. Y nota que dice en este mismo pasaje del versículo 23:
3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Es un fruto inmaduro, no se comerá. ¿Cuántos años tenía que ser incircunciso? 3 años. 3 años, porque en la Biblia es un cuadro, número 1, de que todo lo que es incircunciso en pecado no sirve, ni para el hombre, ni mucho menos para Dios. Por eso el incircunciso era cortado de su pueblo, lo miramos en el Antiguo Testamento. Pero para servir al Señor debemos estar circuncidados espiritualmente. Y nota que dice, 3 años os será circuncidado. Significa la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Si queremos ser circuncidados, tenemos que experimentar la resurrección de Cristo. Por eso está aquí los 3 años, que significa la resurrección, porque con Cristo hemos resucitado a una nueva vida. Mire Romanos capítulo 6. Es decir, que lo incircunciso debe resucitar a una nueva vida para que sea circunciso. Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados, dice Pablo, juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, pasar de ser incircuncisos a ser una persona circuncidada. Pasar de ser un fruto inmaduro a ser un fruto maduro. ¿Al cabo de cuántos años? 3 años. Como un cuadro de lo que hace la resurrección de Cristo en nuestra vida. Ahora vamos al versículo 24. Ya vimos esto de los árboles maduros, inmaduros, los árboles circuncisos, incircuncisos, y que los árboles representan, y es un cuadro del hombre, tanto cristiano como incrédulo. ¿Qué pasaba con ese árbol incircunciso? No se podía comer. Este árbol no podemos comerlo. Versículo 24. Y el 4.º año, todo su fruto, escuche, no parte del fruto, todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Todo su fruto. ¿Cuándo? El 4.º año. ¿Ok? Antes de que el hombre pudiera consumir el fruto del árbol, que lo vamos a ver en el versículo 25, primero tenía que ser dedicado a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es primero. Porque al Señor tenemos que dedicarle todo fruto de Dios. Todo fruto es para el Señor primero. Por eso en el libro de Marcos capítulo 12 versículo 30, el Señor les enseña a sus discípulos y les dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios tiene que ser primero. Muchas veces relegamos a Dios a segundo plano y no es así. Primero los árboles y los frutos no se podían comer. El 4.º año se tenía que dedicar todo a Dios. Y si usted se da cuenta, antes de que el hombre pueda comerlo, para enseñarnos que Dios es primero. A veces nosotros somos primero. Esto nos enseña algo muy importante, que tenemos que poner a Dios primero y aprender a poner a los demás primero. ¿Usted se ha dado cuenta? Llega a casa, la esposa le sirve, ¿y quién se sienta primero? Usted, el hombre primero, ¿verdad? Deje que la mujer se siente primero. Aprenda a poner a alguien primero que usted. Y así va a aprender a poner a Dios primero que usted. Dice la palabra del Señor que el 4.º año todo su fruto será consagrado. Todo el fruto era para Dios el 4.º año. Es interesante porque la Biblia nos habla de Cristo como el fruto. Y aquí el 4.º año en la Biblia, el número 4 tiene que ver con toda la tierra. Y ese fruto que era ofrecido, consagrado al Señor, es nada menos que Cristo Jesús. El fruto que cada vez que se oficiaba una de las fiestas o se realizaba algún sacrificio, el fruto era dedicado a Dios.
Y todo sacrificio que encontramos y toda ceremonia que encontramos en el libro de Levítico y en todo el Antiguo Testamento es un cuadro de ese fruto que es ofrecido a Dios, y ese fruto es el Señor Jesucristo. Y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanza al Señor. El número 4 en la Biblia tiene que ver con toda la tierra. Es muy interesante porque eso es lo que vemos. Igual que la salvación es para todo el mundo. Es importante entender este número 4. Y dice que ese día 4, todo fruto era consagrado. Esta palabra, consagrado, era el fruto consagrado ofrecido al Señor que vemos aquí. Es un cuadro de Cristo, porque todos los sacrificios son una figura del sacrificio de Cristo que fue consagrado a Dios. Mire Éxodo capítulo 29. Y el sacrificio de Cristo en el cuarto año, para enseñarnos que el 4 tiene que ver con relación a toda la tierra, para enseñarnos que el sacrificio de Cristo abarca y afecta a toda la humanidad, a todo el mundo. Por eso el Señor dice en su palabra: mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. Este fruto consagrado es un cuadro del Señor Jesucristo, el fruto consagrado, el sacrificio que el Señor ofreció a su Padre. Mire conmigo, por favor, el libro de Éxodo capítulo 29, versículo 22. Luego tomarás el carnero, la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Era dedicado, era consagrado, de ahí viene la palabra. El fruto consagrado es Cristo. Mire que Cristo es el renuevo. Zacarías capítulo 6. Zacarías capítulo 6, versículo 12. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdotes a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Está hablando del renuevo que es Cristo Jesús, quien va a traer paz a este mundo. Este fruto consagrado, el cuarto año, es un cuadro de Cristo Jesús, el fruto consagrado a Dios. Y 4, porque su sacrificio abarca a toda la tierra. Mire conmigo, por favor, el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 22. Dice el profeta Isaías, hablando Dios: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová y no hay más. La salvación es para toda la tierra. Por eso el número 4. Número 23, versículo 23, puedes plantar todos los árboles de la tierra. Durante 3 años no comerás su fruto, serán incircuncisos, fruto inmaduro. Prohibido comer ese fruto. En el 4º año todos los frutos serán consagrados al Señor. Cuadro de Cristo. Cuadro de Cristo. Y ahora el versículo 25. Mas al 5º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. Note que en el Edén, cuando hablamos al principio, a Adán y a Eva les fue prohibido comer el fruto de un árbol, pero se les dio todos los demás árboles para comer. En este pasaje es todo lo contrario. Se prohíbe comer de todos los árboles y se permite comer del fruto el 5º año. ¿Por qué? Porque ahora, gracias a lo que hizo Cristo, podemos comer el fruto de la vida. ¿Dónde
está lo que hizo Cristo? En el versículo 24, el fruto consagrado. Ahí vemos el sacrificio de Cristo. Y después del sacrificio de Cristo, se nos permite el quinto año, comer del fruto. ¿Por qué? Porque el número 5 en la Biblia tiene que ver con muerte y gracia. ¿Qué quiere decir? Que el quinto año representa el sacrificio de Cristo, porque Cristo murió para dispensarnos de su gracia. Y nosotros tenemos que morir a nuestra carnalidad, a nuestro yo, a nuestro pecado, para recibir la gracia de Dios. Así que aquí lo que estamos viendo, versículo 24, el sacrificio de Cristo, el fruto consagrado, y ahora la libertad que tenemos de poder comer de ese fruto, que es Cristo Jesús, del árbol de la vida. Y dice la palabra que comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto. ¿Qué tenían que hacer con el fruto? Comerlo. Y cuando comemos el fruto, ¿qué hacemos con él? ¿Lo ponemos dónde? Dentro. Ese fruto es Cristo Jesús. El fruto que tenemos que comerlo, tenemos que ponerlo dentro de nosotros. Ese es un misterio en la Biblia. Mire, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y antes de leer Colosenses 1, repita conmigo el versículo 25. Mas al quinto año comerás el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Colosenses capítulo 1, verso 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Qué misterio? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en... ¿Dónde está Cristo? En nosotros. El versículo 25 dice, mas al quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. ¿Dónde está Cristo? Está en nosotros. Ese famoso versículo Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Dónde está Cristo? En mí, en nosotros, porque lo hemos comido. ¿Y cuál es el resultado? Dice, para que os haga crecer su fruto. Es decir, nos alimentamos del fruto de Cristo para que podamos llevar fruto al mundo entero. Para que haga crecer su fruto. ¿En quién? En nosotros. Mire Juan capítulo 15, versículo 1. Juan dice, hablando Cristo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar al fruto, regrese. Permaneced en mí y yo en vosotros. Mas al quinto año, dice el versículo 25, comeráis el fruto de él. Permaneced en mí y yo en vosotros, para que os haga crecer su fruto. Es lo que está diciendo Juan. Permaneced en mí y yo en vosotros. El quinto año lo comerás, permanece en mí, para que lleves más fruto. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Cristo, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 23 nos dice que hay un fruto inmaduro, hay un fruto incircunciso, no se puede comer. Versículo 24 nos dice que ese fruto maduro tiene que ser ofrecido a Dios, que es un cuadro de Cristo. Y el versículo 25 nos permite comer ese fruto que es Cristo, el árbol de la vida. De tal manera que vemos al inicio de la historia de la humanidad muchos árboles ofrecidos al hombre y uno prohibido. Y al final de la humanidad veremos a un árbol que sí es permitido, al cual se puede llegar a través del sacrificio de Cristo.
Adán y Eva podían llegar de repente al árbol de la vida atravesando la espada. Aquí vemos que nosotros tenemos la facultad de poder llegar al árbol de vida que es Cristo Jesús a través del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente.